El teléfono sonó justo cuando me acomodaba en mi rutina vespertina, con una taza de té humeante y el periódico del día extendido sobre la mesa. El sonido estridente cortó el silencio de diciembre de mi casa en Valladolid como una cuchilla afilada. Era un silencio al que me había acostumbrado, un compañero constante durante 2 décadas. Estuve a punto de no contestar. A mis 70 años, las llamadas inesperadas rara vez traían buenas noticias. Los teleoperadores, con su alegría forzada, tenían la costumbre de llamar justo a la hora de la cena. Pero algo, un presentimiento, o quizás la simple y arraigada soledad, me hizo alargar la mano hacia el auricular. «Papá». La voz me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Retrocedí en mi silla, el té derramándose un poco sobre el platillo. 20 años. 20 años de un silencio atronador, de un vacío que se había convertido en una parte de mí, como una cicatriz interna. Y ahora, este saludo casual, pronunciado con una familiaridad que no se había ganado, como si hubiéramos hablado ayer. Daniel, mi voz salió firme, un milagro de autocontrol, aunque mis nudillos se habían quedado blancos alrededor del teléfono. Esto es inesperado. Sí, bueno, pude oír esa risa nerviosa tan familiar, la que usaba de niño cuando lo pillaban en una mentira, una risa que siempre precedía a una petición. Escucha, sé que ha pasado un tiempo, pero se acerca la Navidad. Y Silvia y yo estábamos hablando, nos encantaría que vinieras a cenar. Ya sabes, un tiempo en familia. Tiempo en familia. Las palabras sabían amargas en mi boca, como ceniza. Miré la foto familiar descolorida que tenía sobre la mesa de la cocina, enmarcada en plata barata. Aquella en la que Daniel tenía 8 años, con un hueco en la sonrisa y los ojos brillantes, antes de que todo se desmoronara, antes de que su madre le enseñara a medir el amor en euros. Un tiempo, no pude evitar el filo cortante en mi voz. Daniel, no has devuelto mis llamadas en 2 décadas. ¿Recuerdas las tarjetas de cumpleaños que te envié? ¿La invitación a tu graduación que te mandé por correo? Todas volvieron con el sello dirección desconocida, aunque yo sabía que seguías viviendo allí. Papá, vamos. He estado ocupado. Ya sabes cómo es. Construyendo una carrera, empezando una familia. Nunca hay tiempo suficiente. Nunca hay tiempo suficiente. Me levanté, paseando por la pequeña cocina, un espacio que conocía tan íntimamente como mis propias manos. Afuera, las luces de Navidad parpadeaban burlonamente en las ventanas de los vecinos, pequeñas constelaciones de alegría familiar de las que yo estaba permanentemente excluido. Pero de repente, ahora hay tiempo, justo después de que la noticia de mi premio de la lotería saliera en los periódicos, hubo una pausa. Demasiado larga. Un silencio cargado de cálculo, y de una mentira mal formada. No sé de qué estás hablando, ¿no? Mantuve mi voz deliberadamente tranquila, disfrutando de su incomodidad. 15 millones de euros. Portada de El Norte de Castilla el mes pasado. Vaya coincidencia, esta repentina invitación. Papá, no es. Quiero decir, me alegro por ti, de verdad, pero no es por eso que llamo. Simplemente pensamos que sería bueno reconectar. Te haces mayor, y yo me hago mayor. Casi me río. Una risa seca y sin alegría. Llevo haciéndome mayor durante 20 años, Daniel. ¿Dónde estabas cuando me operaron del corazón hace 5 años? Cuando pasé la Navidad solo en esta casa vacía, año tras año, esperando una llamada que nunca llegó. Su voz cambió, ahora a la defensiva, irritada. Mira, sé que las cosas no han sido perfectas entre nosotros, pero eso está en el pasado. Somos familia, eso tiene que contar para algo. Familia. La palabra quedó suspendida entre nosotros como una maldición, una herramienta que sacaba a relucir solo cuando le convenía. Pensé en todas las veces que me había sentado junto a este mismo teléfono, deseando que sonara en mi cumpleaños. Todos los mensajes sin respuesta, las cartas devueltas, las navidades pasadas en un silencio que gritaba. Tienes razón, dije finalmente, mi decisión formándose con una claridad cristalina. La familia cuenta para algo. Estaré allí. ¿De verdad? Su alivio era palpable, casi infantil. Eso es, genial, papá. Nochebuena sobre las 6. Te enviaré la dirección por mensaje. Hazlo. Hice una pausa, dejando que el silencio se alargara, disfrutando del poder que me daba. Y Daniel,
Tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? Su voz se iluminó, y prácticamente pude oír los signos de euro en su tono. La codicia era tan transparente, que resultaba casi patética. ¿Qué tipo de sorpresa? Ya verás. Colgué antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono con cuidado, mis manos temblando ligeramente por la adrenalina. La cocina se sentía diferente ahora, cargada de una extraña y oscura posibilidad. Afuera, la nieve había comenzado a caer, espolvoreando de blanco las tranquilas calles de Valladolid. Me quedé allí un largo momento, mirando a la nada, mi mente derivando hacia la última vez que había visto el rostro de mi hijo. Había sido hace tanto tiempo, pero algunas heridas nunca cicatrizan del todo, simplemente esperan, enterradas bajo años de resignación y dignidad silenciosa, hasta que llega el momento adecuado para revelarse. Caminé hacia la ventana, observando la nevada, y recordé cómo empezó todo. La nieve me recordaba a aquel diciembre de hacía 20 años, cuando todo lo que había construido, o creía haber construido, se vino abajo. Había estado sentado en esta misma cocina, aunque la casa se sentía diferente entonces, más cálida, llena de la promesa de una familia que envejecería junta. Silvia había estado haciendo las maletas en el piso de arriba. El sonido de los cajones abriéndose y cerrándose con brusquedad era como una sentencia de muerte para nuestro matrimonio. «Eres patético, Arturo». Su voz resonó en mi memoria, afilada y cruel como el hielo. La encontré en nuestro dormitorio, con sus maletas de marca esparcidas por el suelo como heridas abiertas. 45 años, ¿y qué tienes que mostrar? Un trabajo sin futuro en una gestoría, una hipoteca que apenas podemos pagar y sueños que nunca se harán realidad. Recuerdo estar de pie en el umbral de la puerta, observándola doblar un vestido de seda con una precisión mecánica, como si estuviera preparando un viaje de negocios y no destrozando una vida. Pensé que éramos felices. ¿Felices? Se había reído, un sonido como de cristal rompiéndose. ¿Cuándo fue la última vez que me sorprendiste con algo? ¿Cuándo fue la última vez que me llevaste a un sitio bonito? Roberto me trata como a una reina. Roberto, su nuevo novio, el del BMW y el despacho en la esquina, su jefe. El que había estado llamando a nuestra casa durante meses con pretextos de trabajo antes de que finalmente entendiera lo que estaba pasando. ¿Y qué pasa con Daniel? Había preguntado, agarrándome a un clavo ardiendo, mi voz sonando desesperada incluso para mis propios oídos. Necesita estabilidad. Necesita a su padre. Necesita un ganador como padre. Había cerrado la maleta de un golpe, el sonido final y rotundo. Tú solo has sido una decepción. El divorcio fue rápido y brutal. El abogado de Silvia era uno de los más caros y despiadados de la ciudad. El mío, un abogado de oficio, sobrecargado de trabajo y mal pagado. Ella se fue con la casa, el coche y, lo más doloroso de todo, la lealtad incondicional de nuestro hijo. Yo me mudé a este pequeño piso de alquiler en un barrio obrero, empezando de nuevo a los 45, sin nada más que mi trabajo de contable y el sabor amargo de la traición. Daniel tenía 18 años entonces, en la cúspide de la edad adulta, legalmente capaz de elegir bando. Eligió el de ella sin la más mínima duda. Mamá tiene razón, me había dicho durante una de nuestras últimas y tensas conversaciones, su voz fría con la certeza cruel de la adolescencia. Solo pones excusas. Quizás si te hubieras esforzado más, si hubieras tenido más éxito, nada de esto habría pasado. Intenté explicarle, hablarle de valores, de integridad, de que el éxito no solo se mide en dinero, pero él ya había decidido. Su padrastro tenía dinero, influencia, conexiones. ¿Qué tenía yo? Un pequeño apartamento, un coche de segunda mano y un corazón roto. Siguieron 20 años de un silencio ensordecedor. 20 años de tarjetas de cumpleaños devueltas con la palabra rechazado estampada en el sobre. De llamadas telefónicas que iban directamente al buzón de voz, un mensaje genérico que nunca cambiaba. De mañanas de Navidad pasadas solo en esta casa tranquila, con el eco de las risas de antaño, como única compañía. Había aprendido a vivir con el vacío, a encontrar sentido en las pequeñas cosas. Mi trabajo, mis libros, la amabilidad ocasional de los vecinos. Pero nunca dejé de tener esperanza, nunca dejé de creer que algún día mi hijo recordaría al hombre que le enseñó a montar en bicicleta en el Campo Grande,
que se quedó despierto toda la noche a su lado cuando tuvo neumonía, que lo amó incondicionalmente, incluso cuando ese amor no fue suficiente. El premio de la lotería lo había cambiado todo. 15 millones de euros libres de impuestos de un boleto, que había comprado por capricho en una administración de loterías de la Plaza Mayor. La historia había salido en las noticias locales, luego en los periódicos autonómicos. Mi rostro sonriente, sosteniendo un cheque de cartón gigante, estaba en todas partes. En una semana, mi teléfono, antes silencioso, había empezado a sonar de nuevo. Viejos amigos de los que no había oído hablar en años, parientes lejanos que había olvidado que existían. Y entonces, hoy, la llamada que había estado esperando y temiendo a partes iguales. Caminé hacia mi escritorio, y saqué la carpeta que había estado preparando durante meses, incluso antes de la lotería. Porque mi historia de éxito no había empezado con un boleto de la suerte. Había empezado mucho antes. Contenía extractos bancarios, registros de inversiones, documentos legales. Todo lo que necesitaría para Nochebuena, todo lo que necesitaría para mostrarle a mi hijo exactamente en qué tipo de hombre se había convertido su padre. La nieve seguía cayendo afuera, cubriendo Valladolid de un blanco prístino. Pronto, muy pronto, tendría mi oportunidad de darles a Daniel y Silvia la sorpresa que estaban esperando. Pero algo me decía que no sería exactamente lo que ellos esperaban. Sonreí para mis adentros, cerrando la carpeta. 20 años era mucho tiempo para esperar justicia, pero había aprendido que algunas cosas merecían la pena la espera. El aislamiento había sido mi maestro, aunque no me di cuenta en ese momento. Después del divorcio, cuando la soledad se instaló en mis huesos como el frío invernal de Castilla, necesité algo para llenar las interminables horas. Fue entonces cuando descubrí mi don para los números. No solo los de contabilidad que manejaba en la gestoría, sino el tipo de números que podían construir imperios desde el polvo. Comenzó con un aviso de ejecución hipotecaria que vi en el norte de Castilla allá por 2008. Un pequeño dúplex en el barrio de La Rondilla. Nada especial, un edificio de ladrillo visto con necesidad de una reforma, pero el precio me llamó la atención. Mientras todos los demás huían despavoridos del mercado inmobiliario en plena crisis del ladrillo, yo vi una oportunidad. Vi pánico, y donde hay pánico, hay gangas. Pasé en coche por la propiedad a la hora del almuerzo, notando la sólida estructura bajo la pintura desconchada y el jardín descuidado. Tenía buenos cimientos. Esa noche, extendí recortes de periódico sobre la mesa de mi cocina, los bordes amarillentos curvándose a la luz de la lámpara, tipos de interés hipotecario, valores de la propiedad, predicciones del mercado. Los devoré todos como un hombre hambriento. La vieja silla de madera crujió bajo mi peso, mientras me inclinaba hacia adelante, calculando riesgos en el reverso de las facturas de la luz. ¿Está seguro de esto, señor Herrera? El banquero me había mirado por encima de sus gafas, escéptico. El sector inmobiliario es un juego peligroso en este momento. La gente está perdiendo hasta la camisa. Estoy seguro. Firmé los papeles con mano firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Era cada céntimo que había ahorrado desde el divorcio, más un pequeño préstamo contra mi modesto plan de pensiones. El dúplex se convirtió en mi proyecto nocturno. Conducía hasta allí después del trabajo, con las herramientas traqueteando en mi maletero, y pasaba horas raspando pintura, arreglando fugas, reemplazando tablas podridas. El trabajo físico me sentaba bien, tenía un propósito. Me recordaba a mi padre, un albañil que me enseñó el valor del trabajo bien hecho. Por primera vez en años, estaba creando algo en lugar de simplemente sobrevivir. 6 meses después, tenía inquilinos, buena gente, una pareja joven que empezaba, agradecidos por las paredes limpias y las tuberías que funcionaban. El alquiler cubría mi hipoteca, y me dejaba un pequeño beneficio. Reinvertí inmediatamente, comprando otra propiedad, y luego otra. La gran recesión fue mi oportunidad de oro. Mientras otros perdían fortunas, yo construí la mía en silencio, una compra cuidadosa a la vez. Aprendí a leer los barrios como si fueran libros, a detectar el potencial donde otros solo veían problemas. Me especialicé en propiedades que nadie quería, las que requerían trabajo duro, algo que a mí nunca me había asustado. Los cálculos de medianoche se convirtieron en rutina, las hojas de cálculo brillando en la pantalla de mi ordenador,
rastreando ingresos y gastos con una precisión metódica. Para 2015, poseía 12 propiedades en toda la provincia de Valladolid. Para 2020, 23. Vivía en el mismo pequeño piso de alquiler, conducía el mismo Honda fiable, vestía la misma ropa modesta, pero bajo la superficie estaba acumulando poder, el tipo de poder que proviene de decisiones inteligentes tomadas en paciente soledad. El premio de la lotería había sido suerte, claro, una ironía cósmica. Pero aterrizó sobre una base que yo había construido con disciplina y determinación. 15 millones de euros sumados a lo que ya había ganado con sudor y estrategia. Valía más de lo que Daniel podía imaginar, más de lo que Silvia creería posible. Miré el reloj, casi medianoche. La nieve había dejado de caer, dejando Valladolid envuelta en un silencio prístino. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para demostrar que el hombre tranquilo que desestimaron como un fracasado se había convertido en algo completamente diferente. ¿Sabía Daniel el alcance total de lo que había logrado? ¿Entendía que su padre no solo era afortunado, sino inteligente? Lo dudaba. En su mente, yo seguía siendo el hombre destrozado que lo perdió todo hace 20 años. Pero ese hombre se había ido, reemplazado por alguien que había aprendido a convertir la soledad en fuerza, el fracaso en triunfo. La casa se asentó a mi alrededor con sonidos familiares, tenía trabajo que hacer, planes que finalizar. Se acercaba la Nochebuena y pensaba estar preparado. El amanecer llegó con nieve fresca espolvoreando las ventanas, y estaba saboreando un café en la mesa de mi cocina, cuando el teléfono volvió a sonar. El sonido me hizo detenerme, con la taza a medio camino de mis labios. 2 llamadas en 2 días después de 2 décadas de silencio. Era un patrón emergente. Arturo, la voz de Silvia me golpeó como un viento frío. Seguía siendo ese mismo tono entrecortado que usaba cuando quería algo, aunque la edad había endurecido los bordes. Espero que no te importe que llame. Daniel me dio tu número. Dejé mi café con cuidado. Silvia. Qué considerada al ponerte en contacto. Escucha, sé que las cosas terminaron mal entre nosotros, pero tenemos un hijo en común. Eso tiene que contar para algo, ¿verdad? Daniel está en problemas, Arturo, problemas serios. Necesita ayuda, y pensé, bueno, con tu reciente buena fortuna. Pude oír susurros de fondo, el murmullo de voces. Luego la voz de Daniel, débil pero clara. Pide más. Dile que es urgente. Su torpeza era casi cómica. ¿Qué tipo de problemas? Mantuve mi voz neutral, aunque mi agarre en el auricular se tensó. Su negocio, ya sabes cómo es. El mundo de las startups es muy volátil. Tiene a los inversores respirándole en la nuca, y si no consigue el dinero pronto, dejó la frase en el aire. Odio tener que preguntar, pero, ¿podrías ayudar? Por los viejos tiempos. Más susurros. Di que es por el futuro de los nietos. Es por el futuro de los nietos, continuó Silvia, su voz adoptando esa cualidad suplicante que recordaba de nuestro matrimonio. Era un instrumento que tocaba con maestría. No querrás que sufran por problemas de negocios, ¿verdad? Observé el vapor subir de mi taza de café, pensando en todas las veces que había caído en esta rutina. La crisis fabricada, la manipulación emocional, la forma en que siempre había sabido exactamente qué botones presionar para abrir mi cartera y mi corazón. ¿Cuánto? Pregunté, yendo al grano. Bueno, 200 euros cubrirían los problemas inmediatos. Pero si pudieras estirarte hasta 300 euros, otro susurro, más insistente. Quizás 400 euros solo para estar seguros. Casi me río. 400 euros. Pedidos con la misma naturalidad con la que se pide azúcar al vecino. La escala de su audacia era, en cierto modo, impresionante. Ya veo, Arturo, sé que estás enfadado por el pasado, pero esto es más grande que nuestros problemas. Se trata de la familia, de hacer lo correcto. Lo correcto, repetí las palabras lentamente. Dime, Silvia, ¿qué fue lo correcto de 20 años de silencio? ¿Qué fue lo correcto de devolver las tarjetas de cumpleaños sin abrir? ¿Qué fue lo correcto de enseñar a nuestro son a tratar a su padre como a un extraño? Su voz se endureció, la máscara de dulzura se agrietó. Eso es historia antigua. Estamos hablando de ahora, del futuro de tu hijo.
No te daré ni un céntimo. Las palabras salieron más limpias de lo que esperaba, sin ira ni amargura. Simplemente un hecho, tan sólido e inamovible como los cimientos de los edificios que yo poseía, que, sonaba genuinamente sorprendida. Estaba tan acostumbrada a que yo cediera que la resistencia era un concepto extraño para ella. Arturo, no puedes hablar en serio. Has ganado millones de euros. ¿Qué son unos cientos de miles para ayudar a tu propio hijo? Ni un céntimo, repetí. Ni ahora, ni nunca, pero tú lo quieres. Eres su padre. ¿Cómo puedes abandonarlo cuando más te necesita? Pensé en todas las veces que los había necesitado. En mi operación de corazón, en los aniversarios de la muerte de mis padres, en las largas noches de soledad, en todos los intentos de contacto que habían sido ignorados. Aprendí de los mejores. Estás cometiendo un error. Te arrepentirás de esto. No creo que lo haga. La línea se cortó. Me había colgado, así de simple. Dejé el teléfono y observé cómo la nieve seguía cayendo. El silencio se sentía diferente ahora. No vacío, sino lleno de posibilidades. Había pasado la prueba. Hace 20 años, habría extendido el cheque, desesperado por comprar su afecto. Pero el hombre en el que me había convertido entendía algo que el antiguo Arturo nunca tuvo. El respeto no se puede comprar, y el amor que viene con una etiqueta de precio no es amor en absoluto. Terminé mi café y empecé a planificar mi siguiente movimiento. Aún faltaban días para la Nochebuena, pero tenía la sensación de que mi hijo y su madre no habían terminado con su pequeño plan. Y eso estaba bien. Había esperado 20 años este momento. Podía esperar un poco más para ver hasta dónde llegarían. Esa noche no pude dormir, no por ansiedad, sino por una energía que no había sentido en años. Al amanecer, supe lo que tenía que hacer. La luz de la mañana proyectaba largas sombras en el suelo de mi cocina mientras me sentaba con mi café, mirando el teléfono. Una prueba más, una confirmación final de lo que ya sospechaba. Cogí el auricular y marqué el número de Daniel, mis dedos firmes a pesar del peso de lo que estaba a punto de hacer. ¿Papá? Sonaba sorprendido, quizás incluso complacido, probablemente pensando que su madre me había convencido. No esperaba saber de ti tan pronto. He estado pensando en lo que dijo tu madre ayer, sobre tus problemas. Ah, eso. Su voz cambió, volviéndose más cautelosa. Probablemente lo hizo sonar peor de lo que es. Ya sabes cómo se preocupa. Me recliné en mi silla, observando el viento invernal sacudir mis ventanas. Era hora de tender la trampa. En realidad, Daniel, llamaba porque tengo algunos problemas propios. ¿Problemas? Pude oír una nota de alarma en su voz. ¿Financieros? Dejé que las palabras flotaran en el aire, notando cómo cambiaba su respiración. Me temo que he tomado algunas decisiones terribles con mis ganancias de la lotería. Me metí en el comercio de criptomonedas. Ya sabes, Bitcoin, Ethereum, todas esas monedas digitales de las que todo el mundo hablaba. Oh, no, pero su tono no era de simpatía. Era calculador. Pude oír el engranaje de su mente girando. ¿Qué tan grave es? Bastante grave. Perdí la mayor parte en una caída del mercado la semana pasada. Inversiones volátiles, me advirtieron. Pero pensé que sabía más. Hice una pausa, dejándole absorber esta invención. Puede que me quede suficiente para cubrir la cena de Navidad, pero no mucho más. El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por el zumbido de la línea telefónica. Era un silencio denso, lleno de sus esperanzas frustradas y su decepción. Casi podía oír sus pensamientos cambiando, recalibrando, descartándome. Bueno, dijo finalmente, su voz más fría que el invierno de Castilla. Eso es realmente desafortunado, papá. Supongo que estas cosas pasan. Pasan, esperé, dándole la oportunidad de ofrecer consuelo, apoyo, cualquier cosa que se pareciera a la preocupación de un hijo. No recibí nada. Así que, sobre la Navidad se aclaró la garganta, el sonido áspero y lleno de incomodidad. Quizás sería mejor si no vinieras este año. Quiero decir, con todo lo que estás lidiando, probablemente necesites centrarte en arreglar tus finanzas. Ahí estaba, la máscara cayendo por completo, revelando el rostro feo y codicioso que había debajo. Ya veo, mantuve mi voz neutral, aunque por dentro sentí una fría y amarga satisfacción. Entonces,
La invitación está fuera de la mesa. Es solo que, ¿entiendes, verdad? Silvia ha estado planeando esta gran comida y contábamos con, bueno, de todos modos, probablemente sea mejor así. Menos estrés para todos. ¿Menos estrés? Asentí para mis adentros. Por supuesto, no querría ser una carga con mi presencia. Papá, no seas así. Es solo práctico. Cuando te recuperes, definitivamente nos reuniremos. Cuando me recupere sonreí sombríamente. Claro, mira, tengo que irme. Llamada de conferencia en 5 minutos. Pero hablaremos pronto, ¿vale? La línea se cortó antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono y miré las calles cubiertas de nieve de Valladolid. 20 años de silencio, y en el momento en que pensaron que estaba en la ruina de nuevo, volvía el silencio de radio. Lo sabía, pero tenerlo confirmado tan brutalmente todavía dolía. No porque estuviera sorprendido, sino porque cristalizaba todo lo que había sospechado sobre sus motivos. El amor con condiciones no era amor en absoluto, era una transacción comercial, y cuando el activo, yo, perdía su valor, la transacción se cancelaba. Caminé hacia la ventana y presioné mi palma contra el cristal frío. Afuera, mis vecinos ya estaban comenzando su día, calentando coches, paleando las aceras, gente normal viviendo vidas normales, probablemente dando por sentado el simple hecho de que sus familias los amaban por quienes eran, no por lo que tenían. La prueba estaba completa. El jurado había emitido su veredicto. Ahora era el momento de planificar la sentencia. Con esa claridad gélida, pasé la tarde investigando las vidas que mi hijo y mi ex esposa habían construido mientras ignoraban la mía. Si querían jugar, necesitaba entender las reglas del tablero y conocer todas las piezas. Empecé con mi antigua red de contactos de negocios de Valladolid, contactos que había hecho durante mis aventuras inmobiliarias. Unas cuantas llamadas revelaron información interesante sobre la startup de Daniel, o más bien, sobre su espectacular fracaso. ¿Brooks Tech Solutions? Jiménez, de la Cámara de Comercio, se rió amargamente por teléfono. Ese chico quemó el dinero de los inversores como si fuera confeti en carnaval. Prometió un software revolucionario. No entregó más que excusas y comidas caras en restaurantes de lujo. ¿Qué pasó con los inversores? No están contentos. Se dice que debe cerca de 2 millones entre la empresa de capital riesgo y los patrocinadores privados. Algunos de ellos ya están contactando a sus abogados, pero parece que Daniel se ha esfumado. Tomé notas en un blog de notas legal, mi mente de contable organizando automáticamente la información. 2 millones en deudas. Eso explicaba la desesperación. Eso explicaba la urgencia en la voz de Silvia. Internet proporcionó el resto del rompecabezas. El perfil de LinkedIn de Daniel mostraba una serie de empresas fallidas, cada una durando lo justo para atraer financiación antes de colapsar bajo el peso de su propia incompetencia. Su Instagram pintaba una imagen de estilo de vida lujoso, restaurantes caros, coches de lujo, ropa de diseño, todo financiado con el dinero de otros. Pero fue el Facebook de Silvia lo que realmente me asqueó. Su perfil mostraba a una mujer interpretando a la víctima con una precisión magistral. Fotos de sí misma con aspecto cansado y agotado, con pañuelos en la cabeza, junto con publicaciones sobre su valiente batalla contra el cáncer. Día 47 de quimio, decía una publicación del mes pasado. Los tratamientos son agotadores, pero sus donaciones y sus oraciones me mantienen luchando. Cada euro ayuda con las facturas médicas y los tratamientos experimentales que mi seguro no cubre. Revisé meses de publicaciones similares, cada una más manipuladora que la anterior, con enlaces a una cuenta de GoFundMe. Miles de euros en donaciones de extraños bienintencionados, todo basado en una mentira. Porque yo sabía que Silvia no estaba enferma, solo era codiciosa. Recordaba su hipocondría de nuestro matrimonio, pero esto era un nivel de engaño completamente nuevo. Una rápida búsqueda en los registros del Hospital Clínico de Valladolid, a través de un contacto que trabajaba en administración, y al que una vez ayudé con un problema fiscal, confirmó mis sospechas. Ningún tratamiento de cáncer, ninguna quimioterapia, ni siquiera la extirpación de un lunar sospechoso en los últimos 10 años, Arturo me dijo por teléfono. Crucé sus publicaciones con los patrones de gasto de Daniel en las redes sociales.
El momento era demasiado perfecto para ser una coincidencia. Cada gran aumento de donaciones en la página de Silvia coincidía con una publicación de Daniel sobre una nueva oportunidad de negocio o una compra cara, como un reloj de lujo. Estaban trabajando juntos, un equipo de madre e hijo, desangrando dinero de extraños mientras ignoraban al hombre que realmente había ganado su riqueza con trabajo honesto. Recopilé todo en una carpeta. El mismo enfoque metódico que había usado para mis inversiones inmobiliarias. Extractos bancarios, capturas de pantalla de redes sociales, testimonios de inversores quemados, que encontré en foros de finanzas, un rastro de papel que pintaba una imagen clara de fraude sistemático y manipulación emocional. La ironía no se me escapó. Me desestimaron como un fracasado, un hombre que no valía su tiempo ni su atención. Pero ese mismo hombre había construido una fortuna con paciencia y estrategia, mientras que ellos no habían construido más que deudas y engaños. Cerré mi portátil mientras la tarde caía sobre Valladolid. La luz de la pantalla se desvaneció en la oscuridad. Mañana traería nuevas oportunidades, nuevas piezas del rompecabezas. Pero esta noche, me permití un momento de satisfacción. Ya no era la víctima de esta historia. Me estaba convirtiendo en el autor. El teléfono volvió a sonar, probablemente otro intento desesperado de exprimir dinero. Dejé que sonara, escuchando el sonido resonar en mi casa silenciosa. Que se pregunten, que se preocupen. Aún faltaban días para Navidad y tenía trabajo que hacer. El amanecer trajo consigo un enfoque renovado, y cogí el teléfono antes de que mi café de la mañana hubiera terminado de hacerse. Las notas de la investigación de ayer estaban extendidas sobre la mesa de mi cocina, como un plan de batalla. Era hora de tender la segunda parte de la trampa, de ver hasta dónde llegaría la codicia de mi hijo. Daniel contestó al segundo timbrazo, su voz teñida de una falsa y sombría cortesía. «¿Papá? Esto es inesperado. Tengo buenas noticias», dije, acomodándome en mi silla, inyectando un entusiasmo manufacturado en mi voz. ¿Recuerdas esas inversiones en criptomonedas de las que te hablé? ¿Las que me arruinaron? Sí, su voz tenía una nota de cansancio, como si le molestara que le recordara mi falsa desgracia. Bueno, he conseguido recuperar la mayor parte. Day trading, ya sabes, compré en la caída y subí con la recuperación. Ha salido mejor de lo que esperaba. El silencio se alargó exactamente 3 segundos. Los conté. Fue el tiempo que tardó en procesar la información y cambiar de personaje. Eso es fantástico, papá, estoy tan aliviado. Estaba muy preocupado por ti. La mentira le salió tan fácilmente, tan fluida. Ni una pizca de vergüenza o embarazo por la rapidez con la que me había descartado cuando pensaba que estaba en la ruina. Era un actor consumado, así que estaba pensando, continué, siguiendo el guión que había preparado mentalmente, quizás la Navidad sigue en pie. Si la invitación todavía es válida, por supuesto que lo es. Su entusiasmo ahora era genuino, o al menos, una imitación perfecta. Silvia estará encantada. Tenía muchas ganas de verte. Otra mentira. Podía oír los cálculos haciendo clic detrás de sus palabras como una vieja caja registradora. El cajero automático volvía a estar operativo. En realidad, papá, hablando de Navidad, su voz cambió, volviéndose más íntima, más de hijo, el tono que usaba para pedir el coche cuando era adolescente. Sé que es incómodo sacar el tema, pero ya que has mencionado tu recuperación financiera, me preguntaba si podrías considerar ayudarme con algo. Sonreí sombríamente. Ah, es esta oportunidad de negocio. Sensible al tiempo, ya sabes, el tipo de acuerdo que podría asegurarme de por vida. Pero necesito moverme rápido. 300.000 euros cubrirían mi participación inicial. 300 euros. No una solicitud de préstamo, una exigencia envuelta en oportunidad. Es una cantidad significativa, Daniel, lo sé. Lo sé. Pero papá, esto no es solo por mí. Se trata de asegurar el futuro de la familia, el futuro de tus nietos. Y honestamente, después de todo lo que ha pasado entre nosotros, pensé que esto podría ser una forma de, ya sabes, empezar de nuevo. La manipulación era impresionante en su audacia. Familia, nietos, nuevos comienzos, todos los botones que él pensaba que funcionarían en el hombre que yo solía ser. Cuéntame más sobre esa oportunidad, dije,
inyectando el interés justo para mantenerlo hablando. Está en el sector tecnológico, desarrollo de IA. Algo revolucionario. Los inversores iniciales proyectan rendimientos del 500% en 18 meses. El mismo discurso que probablemente había usado con sus víctimas anteriores. Me pregunté si se habría molestado siquiera en cambiar los números. 500%. Eso suena casi demasiado bueno para ser verdad. Sé que suena a locura, pero papá, así es como funcionan estas tecnologías disruptivas. ¿Recuerdas cuando el Bitcoin no era nada? La gente que entró pronto hizo fortunas. Dejé que el silencio flotara entre nosotros, como si lo estuviera considerando genuinamente. En realidad, me maravillaba de lo completamente que se había revelado. Ni una mención a devolverme el dinero, ningún reconocimiento de los 20 años de silencio. Solo su mano extendida, con la palma hacia arriba, esperando. Necesito pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, pero, papá, el tiempo es un factor clave aquí. La ventana se cierra después de Navidad, así que si vas a hacerlo, tendríamos que movernos rápido. La urgencia era fabricada, por supuesto. Crear presión. Eliminar el tiempo para segundas reflexiones. Tácticas clásicas de estafador. Entiendo. Déjame consultarlo con la almohada. Es todo lo que puedo pedir. Y papá, gracias por siquiera considerarlo. Significa todo para mí. Colgué y me recliné en mi silla. Había mordido el anzuelo por completo. Ninguna sospecha, ninguna pregunta sobre cómo había recuperado mis pérdidas tan rápido, solo pura, y sin diluir codicia. Cogí mi bolígrafo y escribí una sola palabra en mi bloc de notas. Confirmado. 20 años de silencio y ahora quería 300 euros basándose en una llamada de 5 minutos. La audacia era casi admirable en su descaro. Casi. Miré mi reloj. El día de trabajo acababa de empezar, y tenía otras llamadas que hacer, otras piezas que colocar en su sitio. Daniel pensaba que me estaba manipulando, pero no tenía ni idea de que la partida ya había comenzado, y yo llevaba varios movimientos de ventaja. Con el anzuelo puesto y la codicia de mi hijo confirmada más allá de toda duda, recurrí a los contactos que había recopilado durante la investigación. Los inversores que Daniel había estafado merecían saber dónde había ido su dinero y dónde se escondía el hombre que se lo había quitado. Era hora de empezar a tejer la red. Empecé primero con la empresa de capital riesgo. La recepcionista me pasó con un tal señor Davidson, un hombre con una voz cansada que parecía haber escuchado demasiadas excusas en su vida. ¿Llama por Daniel Brooks? Su voz se agudizó en cuanto mencioné el nombre. ¿Cuál es su conexión con él? Soy alguien que cree en la rendición de cuentas, dije con cuidado, manteniendo mi identidad en el anonimato. Entiendo que les debe una cantidad considerable de dinero. Considerable es un eufemismo. Estamos hablando de fraude deliberado, pero ha desaparecido. Sin dirección, sin información de contacto. Nuestros abogados están frustrados. ¿Y si le dijera que sé exactamente dónde está? La silla de Davidson chirrió al inclinarse hacia adelante. Le escucho, Valladolid, España. Ha estado escondido allí durante meses, viviendo en casa de su madre mientras planea su próxima estafa. Le proporcioné la dirección, el número de teléfono y las pruebas de las redes sociales que había reunido. La emoción en la voz de Davidson era palpable. ¿Cómo sabe todo esto? Digamos que tengo un interés personal en que se haga justicia. Después de Davidson, contacté a los 3 inversores privados que Daniel había nombrado en los documentos de registro de su empresa fallida. Sus reacciones fueron notablemente similares. Escepticismo inicial seguido de una rabia apenas contenida cuando proporcioné pruebas de su paradero. Ese pequeño sinvergüenza, gruñó Elena Martínez, una mujer que había perdido 50 euros de sus ahorros de jubilación en la startup de paneles solares de Daniel. Sabía que se estaba escondiendo en alguna parte. Mi abogado dijo que necesitaríamos un detective privado para localizarlo. Considere la investigación completada, dije. También le enviaré pruebas de su estilo de vida actual, publicaciones en redes sociales que muestran compras caras, visitas a restaurantes, artículos de lujo, todo mientras se declaraba en bancarrota ante ustedes. A mediodía, había contactado a 7 inversores. A las 2, estaban formando una demanda colectiva. A las 3,
Tenían una conferencia telefónica programada con sus equipos legales. Me senté en el despacho de mi casa, rodeado de papeles y capturas de pantalla, escuchando mi teléfono sonar con actualizaciones. Cada llamada me traía más satisfacción que la anterior. Señor Anónimo, dijo Davidson cuando volvió a llamar. No sé quién es usted, pero nos ha dado exactamente lo que necesitábamos. Estamos presentando mociones de emergencia para congelar sus cuentas y embargar cualquier activo que podamos encontrar. ¿Qué tan rápido pueden moverse? Estamos hablando de días, no de semanas. La Navidad podría ser muy interesante para el señor Brooks. Archivé la tarjeta de visita de Davidson con las demás, creando una pulcra pila de consecuencias. Durante 20 años, Daniel había vivido sin enfrentarse a la responsabilidad de sus actos. Eso estaba a punto de cambiar. Con la parte de Daniel en marcha, me centré en Silvia. Conduje hasta el Hospital Clínico de Valladolid, un edificio de ladrillo que conocía demasiado bien desde mi operación de corazón. En la oficina de registros médicos, encontré a Janet, una mujer que conocía desde mis días de contable. Arturo, qué sorpresa. ¿Qué te trae por aquí? Janet, necesito un favor, y sé que es un terreno delicado. Estoy ayudando en una investigación de fraude. Hay una mujer que recauda donaciones por un tratamiento de cáncer que nunca ha recibido. Arturo, sabes que no puedo. Sylvia Brooks, mi ex esposa. El nombre quedó suspendido en el aire. Janet, que conocía mi historia, me miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. 20 minutos después, estaba en mi coche con las copias de su historial médico. Limpio. Ni una sola visita al oncólogo. La última pieza del rompecabezas. Esa tarde, redacté un correo electrónico anónimo. Lo envié a la redacción de El Norte de Castilla y a la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía. Asunto: fraude benéfico a gran escala. Adjunté los registros médicos y las capturas de pantalla de su campaña de GoFundMe. La red estaba tejida. Ahora solo tenía que esperar. La Nochebuena amaneció nítida y clara, y me preparé para lo que sería la festividad más satisfactoria en 20 años. Me vestí con esmero, ni demasiado formal ni demasiado informal, y conduje hasta la dirección que Daniel me había enviado por mensaje hacía semanas. La casa estaba en una urbanización nueva, toda de revestimiento de vinilo y paisajismo idéntico, con luces de Navidad colgadas de forma desigual en el porche. Podía ver siluetas moviéndose detrás de las ventanas, probablemente Silvia preocupándose por los preparativos de última hora, mientras Daniel contaba los beneficios imaginarios de su oportunidad de inversión ficticia. Toqué el timbre, componiendo mi rostro en lo que esperaba que pareciera un entusiasmo de abuelo. «Papá». Daniel abrió la puerta con los brazos abiertos, como si hubiéramos estado cenando juntos semanalmente durante años en lugar de tener un silencio de radio. «¿Has venido? Entra, entra». Silvia apareció detrás de él, más delgada de lo que recordaba, pero con la misma mirada calculadora en sus ojos. «Arturo». «Oh, qué maravilloso verte. Pareces próspero». Entré en su cálido salón, observando los muebles caros que no terminaban de combinar, el televisor de gran tamaño, los bolsos de diseñador descuidadamente colgados de las sillas. Todo comprado con el dinero de otros, sin duda. «Gracias por invitarme», dije, colgando mi abrigo. «He traído algo especial para más tarde. Una sorpresa para ambos». Sus ojos se iluminaron de inmediato. «¿Una sorpresa?» Silvia juntó las manos. «Qué considerado». Nos sentamos a cenar en una mesa que podría haber alimentado a 12 personas, cargada de platos que parecían impresionantes pero que sabían como si hubieran salido de la sección de comida preparada del supermercado. Daniel cortó el pavo con un floreo teatral, mientras Silvia llenaba las copas de vino, y me acribillaba a preguntas sobre mi recuperación de las pérdidas en criptomonedas. «Qué afortunado que lograste recuperarte», dijo, sin mirarme a los ojos. «Estas fluctuaciones del mercado pueden ser muy impredecibles». «Ciertamente pueden serlo», asentí, cortando mi pavo en trozos precisos. «Pero he aprendido a ser más cuidadoso sobre en quién confío para el asesoramiento financiero». Daniel se lanzó a una explicación detallada de su oportunidad de inversión en IA, completa con rendimientos proyectados y la urgencia del plazo. Asentí, haciendo preguntas que me hacían parecer interesado mientras observaba sus faces volverse más animados con cada señal percibida de mi disposición a invertir.
El golpe en la puerta llegó justo cuando Silvia estaba sirviendo el postre. Fuerte, autoritario, el tipo de golpe que significaba negocios. Daniel frunció el ceño. No esperaba a nadie. Caminó hacia la puerta principal, con Silvia y yo siguiéndole. A través de la ventana, pude ver a un hombre con un abrigo oscuro sosteniendo un sobre. ¿Daniel Brooks? Preguntó el hombre cuando se abrió la puerta. Sí. Ha sido notificado, le entregó el sobre y se dio la vuelta para irse. Daniel miró los papeles, su rostro perdiendo el color a medida que leía. Esto no puede ser correcto. ¿Qué es, cariño? Silvia se asomó por encima de su hombro. Es una demanda. Múltiples demandas. Los inversores me han encontrado. Sus manos temblaban mientras hojeaba las páginas de documentos legales. Congelación de activos de emergencia, demandas de restitución, acusaciones de fraude criminal. ¿Cómo sabían siquiera dónde estaba? Su voz se quebró ligeramente. Mantuve mi expresión de abuelo preocupado mientras saboreaba internamente cada momento de su pánico. Oh, no, dijo Silvia. Arturo, qué terrible momento, justo durante la cena de Navidad. Estas cosas tienen una forma de alcanzar a la gente, observé suavemente. Daniel caminaba de un lado a otro. Necesito llamar a mi abogado. No, necesito salir de aquí. Podrían congelarlo todo. La casa, las cuentas, todo. ¿Cuánto quieren?, preguntó Silvia. 2 millones más daños e intereses. Parecía que iba a vomitar. Silvia se volvió hacia mí con esa expresión familiar que recordaba de nuestro matrimonio. Arturo dijo con cuidado, sé que esto es incómodo, pero la familia de Daniel, nuestro hijo, y con tu reciente buena fortuna, quizás podrías ayudar con los honorarios legales, solo hasta que esto se aclare. Ella cogió su teléfono, probablemente para empezar a calcular exactamente cuánto creía que podía sacarme. La miré sonriendo, la misma sonrisa paciente que había llevado durante 20 años de manipulación y desdén. En realidad, Silvia, creo que vas a tener problemas más grandes que los honorarios legales muy pronto. Levantó la vista de su teléfono, deteniéndose a mitad de la marcación. ¿Qué quieres decir? Conozco a alguien que se especializa en casos de fraude, dijo, su voz adoptando ese tono decidido que recordaba. Un amigo de Facebook, un abogado brillante, maneja este tipo de situaciones todo el tiempo. Abrió su teléfono y navegó hasta Facebook, sus dedos moviéndose con eficiencia practicada. Observé su rostro, sabiendo lo que venía, pero curioso por ver cómo se desarrollaría. La primera notificación mostraba 97 mensajes. Sus cejas se arquearon ligeramente, pero aún no estaba preocupada. Luego empezó a desplazarse. ¿Qué demonios?, susurró, su rostro palideciendo mientras leía. El teléfono temblaba en sus manos. Silvia, ¿qué pasa? Daniel se inclinó sobre su hombro. Están diciendo que fingí tener cáncer. Mira estos comentarios. Fraude. Estafadora, repugnante. Hay cientos de ellos. Bebí un sorbo de mi café y observé el espectáculo. Se desplazaba más rápido, su respiración volviéndose superficial. Hay un artículo de noticias. Mujer de Valladolid expuesta por estafa de cáncer falso. ¿Cómo? ¿Quién? Daniel le arrebató el teléfono y leyó en voz alta. Fuente anónima proporciona registros médicos que prueban que Silvia Brooks nunca recibió tratamiento contra el cáncer a pesar de recaudar miles en donaciones para costes de quimioterapia. Esto no puede estar pasando. La voz de Silvia se quebró. Alguien ha hackeado mis registros médicos. Esto es ilegal, ¿es verdad?, preguntó Daniel, su voz mortalmente silenciosa. Por supuesto que no es verdad. Estoy luchando contra el cáncer. Tú sabes que estoy luchando contra el cáncer. Pero incluso, mientras lo decía, pude ver la duda insinuándose en los ojos de Daniel. Era muchas cosas, pero no era estúpido. Los registros médicos eran demasiado detallados, demasiado oficiales para ser fabricados. Dios, mamá. Dios santo. ¿Sabes lo que esto significa? Van a investigarlo todo. Mis demandas, tus donaciones, todo. El teléfono de Silvia vibró con otra notificación, y luego otra. Los mensajes llegaban a raudales. Antiguos donantes exigiendo reembolsos. Periodistas solicitando entrevistas. Autoridades haciendo preguntas. Haz que pare, susurró, mirando la pantalla. Haz que pare.
No puedo hacer que pare, espetó Daniel. Tú hiciste esto. Tú nos trajiste esto. Yo no hice nada. Alguien me tendió una trampa. Se volvieron hacia mí simultáneamente, como si de repente recordaran que yo estaba allí. Sus rostros mostraban una mezcla de desesperación y esperanza, la misma expresión que había visto innumerables veces, cuando habían necesitado algo de mí. Arturo, dijo Silvia, su voz volviéndose melosa a pesar del pánico. Dijiste que tenías una sorpresa para nosotros. Por favor, dime que trajiste lo que discutimos. El dinero para la inversión de Daniel. Lo necesitamos ahora más que nunca. Daniel asintió con entusiasmo. Papá, sé que esto parece malo, pero podemos arreglarlo. Con tu ayuda, podemos contratar a los mejores abogados, las mejores empresas de relaciones públicas. Podemos hacer que todo esto desaparezca. Me levanté lentamente, dejando mi taza de café con un cuidado deliberado. Sus ojos siguieron cada uno de mis movimientos, hambrientos y desesperados. En realidad, ya he entregado su sorpresa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Caminé hacia el perchero y me puse la chaqueta, tomándome mi tiempo con cada botón. ¿Qué quieres decir? La voz de Silvia era aguda por el pánico creciente. Quiero decir exactamente lo que he dicho, ya les he dado lo que se merecen. Pero el dinero... empezó Daniel. No hay dinero. No para ustedes. Caminé hacia la puerta, sus voces confusas siguiéndome. Arturo, espera. No puedes irte así. Necesitamos hablar de esto. Pero yo ya estaba girando el pomo, saliendo a la fría noche de Castilla. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, cortando sus súplicas y protestas. Caminé hacia mi coche sin mirar atrás. En mi espejo retrovisor, vi una figura aparecer en la ventana. Daniel, probablemente viéndome desaparecer en la oscuridad. 20 años de silencio, 20 años de desprecio. Ahora, sabían exactamente cómo se sentía eso. Los días se convirtieron en semanas, y los informes llegaban a través de la red de chismes y genuina preocupación de Valladolid. La historia tenía gancho, como dicen en el negocio de las noticias, y corrió a lo largo y ancho. Janet, del hospital, llamó primero. Arturo, espero haber hecho lo correcto. Las autoridades me contactaron por esos registros. Resulta que alguien les había avisado anónimamente sobre el fraude. Estoy seguro de que lo manejaste apropiadamente, dije, removiendo el azúcar en mi café matutino. Las noticias locales lo recogieron, luego los periódicos autonómicos. Algo en la historia simplemente captó la atención de la gente. Quizás la audacia de fingir cáncer por dinero. Otras actualizaciones llegaron a través de encuentros casuales en el supermercado, conversaciones con vecinos. Fragmentos que pintaban un cuadro de colapso sistemático. Las batallas judiciales de Daniel habían sido rápidas y brutales. Los inversores, armados con pruebas y alimentados por una ira justiciera, habían presentado un caso irrefutable. El juez no había mostrado piedad por alguien que había robado fondos de jubilación para financiar un estilo de vida de mentiras. Lo perdió todo, informó Tomás, de un bufete de abogados que había manejado parte del papeleo. Casa, coche, cuentas bancarias. Tuvo que volver a vivir con su madre, si te lo puedes creer. Pero la situación de Silvia era posiblemente peor. El fraude del cáncer había tocado una fibra sensible en el público de una manera que los esquemas de inversión de Daniel nunca podrían. La gente podía entender los malos negocios, pero fingir una enfermedad terminal cruzaba una línea que no podía descruzarse. Su página de Facebook se había convertido en un páramo de comentarios furiosos y demandas de reembolso. Los cargos por fraude son probables, mencionó Carol, de la biblioteca donde había empezado a ser voluntario los martes por la mañana. La fiscalía se lo está tomando en serio. Pero la actualización más satisfactoria vino de una fuente inesperada. La cartera, una joven llamada Sara, que había estado siguiendo la historia, se detuvo en mi casa con un paquete. Entregué un montón de cartas certificadas en esa dirección ayer, dijo. Documentos legales, por lo que parecía. La mujer que abrió la puerta, su madre, creo, parecía haber envejecido 10 años. Le di las gracias, y entré, sintiendo algo que no había experimentado en décadas, una paz completa. La primavera que siguió fue una revelación.
Descubrí que liberarse del resentimiento era como recuperarse de una larga enfermedad. De repente, el mundo tenía color de nuevo. Me tomé mis primeras vacaciones de verdad en años, conduciendo por los picos de Europa, alojándome en pequeños pueblos donde nadie conocía mi historia. En Asturias, conocí a una maestra jubilada llamada Margarita, que me habló de su trabajo voluntario en programas de alfabetización. Para cuando regresé a Valladolid, me había inscrito para ayudar a adultos a aprender a leer. Se sentía bien construir algo en lugar de solo destruir. El centro cívico, donde era voluntario, estaba lleno de gente que se había enfrentado a desafíos reales. Su resiliencia ponía mis propias luchas en perspectiva. Pareces diferente, observó el padre Martínez, de la parroquia a la que había empezado a asistir de nuevo. Más ligero, de alguna manera. Tenía razón. El peso que había llevado durante 20 años se había levantado, dejando espacio para cosas que había olvidado que disfrutaba. Libros, largos paseos, conversaciones con gente que valoraba la honestidad por encima del beneficio. Seguía viviendo en la misma casa modesta, pero ahora estas cosas se sentían como elecciones en lugar de limitaciones. Una tarde de mayo, mientras planeaba un viaje para visitar el Gran Cañón, mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba el número de Daniel, pero lo dejé pasar al buzón de voz. Más tarde, escuché su mensaje, una disculpa divagante mezclada con sutiles peticiones de ayuda financiera. Lo borré sin pensarlo 2 veces. A la mañana siguiente, hice la maleta y cargué mi coche. El Gran Cañón podía esperar. Primero, iba a conducir por Castilla-La Mancha, donde había oído hablar de un pequeño pueblo que necesitaba ayuda para reconstruir después de unas inundaciones. Se sentía bien tener un lugar a donde ir, alguien a quien ayudar. Se sentía bien ser necesitado por las razones correctas. Al salir de mi garaje, eché un último vistazo a la casa donde había pasado tantos años esperando una llamada que nunca llegó. Ahora entendía que había estado esperando algo completamente equivocado. El camino por delante estaba vacío y lleno de posibilidades. Pisé el acelerador y conduje hacia lo que viniera después, dejando el pasado donde pertenecía, en el espejo retrovisor, haciéndose más pequeño con cada kilómetro.